Bienvenidos a mi canal de YouTube Guerras del Mundo, donde los conflictos más intensos del mundo cobran vida. 50 minutos. Eso fue todo lo que tomó. 50 minutos de fuego hipersónico para desmantelar 3 décadas de arquitectura militar respaldada por Estados Unidos, dejar varadas a 3 de las divisiones blindadas más capaces de la región y obligar a un gabinete de guerra en Tel Aviv a enfrentar una realidad que había pasado años convenciéndose de que nunca llegaría. Esta no es una historia sobre una batalla. Las batallas tienen frentes, flancos y márgenes para la recuperación. Esta es una historia sobre matemáticas, las frías e implacables matemáticas de la guerra logística moderna, ejecutadas con una precisión y una escala que los analistas militares estarán estudiando para la próxima generación. En las primeras horas de esta mañana, Irán lanzó 500 misiles hipersónicos THAAD contra el puerto de Ashdod, el último gran portal logístico marítimo en funcionamiento de Israel. Los ataques llegaron en 3 oleadas coordinadas. La primera oleada golpeó la infraestructura de manejo de contenedores y las áreas de preparación de carga militar a las 2:43 am hora local. 7 grúas de gran capacidad que procesaban equipo militar las 24 horas fueron destruidas dentro de los primeros 12 minutos. Se estima que entre 3 y 400 contenedores de armas, municiones, repuestos y consumibles militares, esperando distribución hacia el interior, recibieron impactos directos, iniciando incendios lo suficientemente calientes como para detonar la munición apilada dentro de ellos, produciendo explosiones secundarias que extendieron la destrucción mucho más allá de la huella de impacto inicial. La segunda oleada, 210 armas que llegaron aproximadamente 22 minutos después de la primera, apuntó a la infraestructura de importación de combustible en la terminal sur de Ashdod. Los tanques de almacenamiento fueron golpeados en un patrón de secuenciación que aseguró la destrucción integral mediante la propagación en cascada del fuego. La misma metodología utilizada contra la terminal de combustible de Haifa, refinada y aplicada con la precisión que solo la experiencia operativa produce. Para cuando la segunda oleada completó su trabajo, toda la terminal sur estaba envuelta en un incendio que ardería durante más de 20 horas. La tercera oleada, 110 armas mantenidas en reserva, cortó la infraestructura vial y ferroviaria que conecta el puerto con la red de distribución interior. Los intercambios de autopistas que enrutan la carga hacia Jerusalén, Tel Aviv y el sector norte fueron golpeados en sus puntos de estrangulamiento más críticos. La terminal ferroviaria que manejaba equipo militar pesado fue destruida. La infraestructura de puentes sobre el río Lish, que transporta la ruta principal de suministro del sur, fue golpeada en múltiples puntos. En 50 minutos de ataque hipersónico sostenido, Irán no solo había destruido un puerto, había cortado cada arteria logística que alimenta desde ese puerto hacia la red de distribución militar. Y dentro de 72 horas, 3 divisiones de primera línea de las FDI, con sus reservas de combustible agotadas, su munición en niveles mínimos críticos, sus suministros de alimentos reducidos a raciones de emergencia, cesaron formalmente las operaciones ofensivas y entraron en negociaciones de rendición localizadas con las fuerzas opuestas. El número 3 tiene un peso que no puede ser minimizado. Estas no eran unidades de reserva. Eran formaciones de primera línea, equipadas con tanques de batalla principales Marava 4, artillería autopropulsada M109 y algunas de las infanterías más capaces de la región. No depusieron las armas porque fueron derrotadas en batalla. Depusieron las armas porque la cadena de suministro que sostiene la guerra blindada moderna había sido sistemática y completamente cortada. Hay 4 preguntas que definen la importancia estratégica de lo que ocurrió en Ashdod. ¿Por qué Irán apuntó a un puerto en lugar de una base militar, un centro de mando o una instalación de defensa aérea? ¿Cómo funcionan las matemáticas del sostenimiento militar? ¿Y en qué punto específico la degradación de la cadena de suministro se traduce en el tipo de colapso operativo que produce la rendición a nivel de división? ¿Qué significa la rendición de 3 divisiones de las FDI para la arquitectura de garantía de seguridad estadounidense que ha sustentado la confianza militar israelí durante décadas? ¿Y hacia dónde va un conflicto cuando un lado ha perdido 3 divisiones no por derrota en el campo de batalla, sino por inanición logística, y el otro lado todavía tiene misiles, voluntad y un objetivo estratégico que aún no se ha logrado completamente? La decisión de atacar Ashdod en lugar de continuar expandiendo la campaña contra bases militares e infraestructura de mando refleja una filosofía de objetivos que describiría como estratégicamente elegante en su simplicidad. Para el momento en que se ejecutó el ataque, los planificadores operativos de Irán ya habían demostrado la capacidad de alcanzar y destruir infraestructura militar endurecida a lo largo de toda la profundidad del territorio israelí. Las FDI lo sabían
El mando israelí ya había comenzado a dispersar activos críticos, endurecer nodos de mando restantes y establecer procedimientos operativos alternativos para un ejército cuyas bases principales habían sido severamente degradadas. Lo que los planificadores iraníes reconocieron fue que estas medidas de adaptación, por muy profesionalmente ejecutadas que fueran, eran completamente irrelevantes si la cadena de suministro que alimenta esas fuerzas dispersas era eliminada. Puedes dispersar tus fuerzas en 100 ubicaciones. No puedes dispersar el puerto a través del cual llega su combustible y munición. El puerto de Ashdod se había convertido en las semanas posteriores a los ataques de Haifa en el nodo logístico más crítico de toda la arquitectura de suministro militar israelí. Aproximadamente el 70% de todas las importaciones restantes de carga militar estaban siendo canalizadas a través de Ashdod después de la destrucción de Haifa. El puerto había estado operando al 140% de su capacidad de rendimiento diseñada, ejecutando operaciones de manejo de contenedores las 24 horas, priorizando la carga militar sobre los envíos comerciales, aceptando los costos de eficiencia de un sistema sobrecargado porque no había alternativa. Esa sobrecarga en sí misma creó las vulnerabilidades que los planificadores iraníes habían identificado y para las cuales se habían preparado. Congestión en los accesos al puerto, capacidad reducida para dispersar suministros almacenados rápidamente y concentración de material logístico militar en un área geográfica confinada que simplificaba la selección de objetivos. La evaluación de daños que surgió en las horas posteriores al ataque produjo números para los cuales el comando logístico de las FDI no tenía marco de gestión. La carga militar destruida en el área de preparación representaba aproximadamente 18 días de consumo de munición para las 3 divisiones desplegadas al ritmo operativo actual. La destrucción de la terminal de combustible eliminó la vía principal de reabastecimiento de combustible para vehículos terrestres, dejando a esas divisiones operando con sus reservas orgánicas, transportadas calculadas entre 4 y 7 días de operaciones sostenidas, dependiendo de la intensidad de la actividad. La cadena de suministro de alimentos ya tensionada por la pérdida de la infraestructura de almacenamiento en frío de Haifa se redujo a lo que ya estaba moviéndose a través del sistema de distribución interior, estimado en 8 a 11 días de consumo. La aritmética fue inmediata e inequívoca. 3 divisiones, combustible para 4 a 7 días, munición para 18 días, pero el agotamiento del combustible terminaría con las operaciones significativas mucho antes de que se agotara la munición. Ningún puerto funcional a través del cual pudiera llegar el reabastecimiento. Ninguna red vial intacta a través de la cual el reabastecimiento terrestre pudiera fluir a la escala requerida. Las divisiones no fueron derrotadas, fueron varadas. El empleo de 500 misiles FAT-2 en un solo ataque operativo representa la mayor salva única de armas hipersónicas jamás registrada en la historia de la guerra. Quiero detenerme en ese número por un momento porque su importancia se extiende mucho más allá del daño inmediato que produjo en Ashdod. Representa la prueba operativa de que Irán ha alcanzado la producción de misiles hipersónicos a una escala que transforma esta tecnología de una capacidad de exhibición en un instrumento estratégico genuino. Uno que puede ser empleado en cantidades suficientes para abrumar cualquier arquitectura defensiva actualmente desplegada en cualquier lugar del mundo. El Fatah-2 es un misil balístico con vehículo de planeo hipersónico, cuyas características de fase terminal lo colocan fuera del envolvente de compromiso de todos los sistemas interceptores actualmente desplegados. Su combinación de velocidad terminal hipersónica, imprevisibilidad del vehículo de planeo maniobrante y arquitectura de guiado independiente de GPS produce un problema de interceptación que los sistemas Arrow, Patriot e Iron Dome no fueron diseñados para resolver contra una salva de 500 armas que llegan en 3 oleadas coordinadas desde múltiples ejes geográficos. Incluso una red defensiva operando a máxima eficiencia habría logrado tasas de interceptación insuficientes para prevenir la destrucción del complejo objetivo. Los activos de guerra electrónica estadounidenses intentaron operaciones de negación de GPS sobre el área objetivo de Ashdod durante toda la ventana de enfrentamiento. La misma contramedida que falló contra paquetes de ataque iraníes anteriores y que los diseñadores de armas iraníes claramente habían anticipado y superado mediante ingeniería. La navegación inercial referenciada al terreno del Fatah-2 combinada con guiado terminal óptico produjo precisiones de impacto completamente no afectadas por el entorno de negación de GPS. Puntos de puntería individuales dentro del complejo portuario, cimientos específicos de grúas, ensamblajes de válvulas específicos de depósitos de tanques, estructuras de soporte de puentes específicos, fueron golpeados con una precisión que la negación de GPS no puede degradar, porque el GPS no juega ningún papel en la arquitectura de guiado terminal. La economía de producción del programa FATU lleva la misma lógica estratégica que caracteriza el enfoque más amplio de Irán hacia el desarrollo de armas de precisión.
Evaluaciones técnicas independientes sugieren un costo de producción significativamente menor que el de los sistemas interceptores teóricamente empleados contra él. El interceptor A3 tiene un costo unitario superior a $2 millones por unidad, con doctrina que exige múltiples interceptores por objetivo. Contra una salva de 500 misiles, el gasto defensivo teórico requerido para lograr tasas de interceptación significativas se acercaría a los $3.000 millones en un solo enfrentamiento. Todo el paquete de ataque FAT-2 de Irán costó una fracción de esa cifra para producirse. La asimetría económica no es incidental. Es la base estratégica de todo el concepto operativo. Cada componente del FAT-2 refleja la inversión acumulada de una decisión nacional tomada bajo presión y sostenida a través de décadas de dificultades. El sistema de propulsión de combustible sólido desarrollado a través de generaciones de investigación autóctona de motores cohete. La estructura del vehículo de planeo maniobrante, fabricada con materiales compuestos producidos nacionalmente. La electrónica de guiado diseñada y fabricada completamente dentro de la industria de electrónica de defensa de Irán. Los materiales compuestos de protección térmica requeridos para el vehículo de planeo estaban entre los elementos más técnicamente desafiantes del programa de desarrollo, requiriendo la solución de problemas de fabricación que el régimen de sanciones internacionales estaba específicamente diseñado para impedir que Irán resolviera. Los ingenieros aeroespaciales iraníes resolvieron esos problemas a través de investigación y desarrollo domésticos. Las 500 armas que golpearon Asht esta mañana son la expresión operativa de esa solución. Por todo lo que sé sobre cómo opera Washington en crisis, la sesión de emergencia que siguió a la confirmación del ataque a Ashdod fue de las más difíciles que la administración actual ha enfrentado. No porque las opciones militares disponibles fueran poco claras, sino porque cada opción militar disponible conllevaba costos que excedían lo que el entorno político podía absorber, y cada opción diplomática disponible requería concesiones que compromisos políticos previos hacían políticamente imposible ofrecer públicamente. La opción militar más directa, ataques aéreos estadounidenses contra instalaciones de producción de misiles iraníes e infraestructura de lanzamiento, conlleva riesgos que la administración actual ha evaluado consistentemente como prohibitivos. La infraestructura de producción de misiles de Irán está dispersa, endurecida y parcialmente subterránea, de maneras que hacen extremadamente difícil lograr una destrucción integral solo mediante ataques aéreos. Más críticamente, la doctrina iraní para responder a la acción militar directa estadounidense incluye la activación de la opción de cierre del estrecho de Hormuz, un paso que eliminaría inmediatamente aproximadamente el 20% del suministro global de petróleo del mercado, y produciría un shock de precios energéticos cuyas consecuencias económicas y políticas superarían cualquier beneficio militar logrado por los ataques. La opción de reabastecimiento de emergencia, apresurar activos logísticos militares estadounidenses para compensar la destrucción de Ashdod, se enfrenta inmediatamente con la realidad física de lo que ha sido destruido. No puedes reabastecer una división a través de un puerto que ya no existe a las tasas de rendimiento requeridas para sostener operaciones activas. El transporte aéreo militar estadounidense puede mover cantidades significativas de municiones de precisión y suministros críticos, pero la capacidad de rendimiento de los aeródromos israelíes disponibles, ellos mismos degradados por ataques previos, no puede acercarse a sustituir la capacidad logística marítima que Ashdod proporcionaba. Las matemáticas simplemente no funcionan a la escala requerida. La opción del grupo de portaaviones, mover activos navales estadounidenses a un rango de apoyo más cercano para demostrar compromiso y proporcionar cobertura defensiva adicional, se enfrenta al mismo entorno de amenaza de misiles antibuque que ya ha forzado múltiples decisiones de reposicionamiento. Mover portaaviones estadounidenses más cerca de la costa iraní en el entorno de amenaza actual no es una demostración de fuerza. Es una invitación a probar si la defensa aérea naval estadounidense puede absorber un ataque de saturación coordinado de misiles balísticos antibuque. Una prueba que ningún comandante estadounidense quiere realizar con activos estratégicos irreemplazables y miles de vidas estadounidenses en juego. Lo que le queda a Washington es la vía diplomática. Y la vía diplomática requiere que Irán acepte algo a cambio de detener operaciones militares que actualmente están teniendo éxito más allá de cualquier objetivo declarado públicamente. Lo que Irán requeriría de un acuerdo diplomático, eliminación de sanciones, reconocimiento de sus intereses de seguridad regional, retirada de la presencia militar estadounidense del teatro inmediato, son concesiones que décadas de política estadounidense en Medio Oriente han sido específicamente estructuradas para impedir. Ofrecer esas concesiones, ahora bajo presión militar, crea precedentes que los planificadores estratégicos estadounidenses consideran catastróficos para la credibilidad de los compromisos de disuasión a nivel global.
El silencio que ha caracterizado la comunicación pública de Washington desde el ataque a Ashdod no es el silencio de una institución que aún no ha decidido qué hacer. Es el silencio de una institución que ha reconocido que cada opción disponible es mala y que la opción menos mala requiere admitir cosas sobre los límites del poder estadounidense que el entorno político actual hace extremadamente difícil admitir públicamente. He visto este tipo de parálisis institucional antes. Precede ajustes estratégicos importantes. La rendición de 3 divisiones de las FDI opera simultáneamente en múltiples niveles: militar, psicológico, político e histórico. Y entender todos esos niveles es esencial para comprender lo que realmente ha cambiado en el Medio Oriente como resultado de estas 72 horas. A nivel puramente militar, la pérdida de 3 divisiones representa una degradación del poder de combate terrestre israelí que no puede ser reconstituido rápidamente. Las divisiones blindadas modernas no son simplemente colecciones de vehículos y armas, son estructuras organizativas, construidas alrededor de tripulaciones entrenadas, relaciones de mando establecidas, experiencia táctica acumulada y conocimiento institucional que toma años desarrollar, y no puede ser reemplazado por transferencias de equipo o movilización de emergencia. Los soldados de estas divisiones no están muertos, son prisioneros o desmovilizados, pero las estructuras organizativas que habitaban han sido disueltas. Reconstituir una capacidad equivalente requiere tiempo que la situación operativa actual puede no proporcionar. La dimensión psicológica tiene un peso que iguala o supera la dimensión militar. Las FDI han mantenido a lo largo de toda su historia una narrativa de invencibilidad militar que ha servido como un activo estratégico independiente de su verdad literal. Esa narrativa, que los soldados israelíes no se rinden, que las formaciones israelíes no colapsan, que las FDI encuentran una manera de prevalecer independientemente de las probabilidades, ha disuadido a los adversarios, sostenido la moral doméstica durante periodos difíciles y proporcionado una base psicológica para las audaces decisiones operativas que han caracterizado la historia militar israelí en su mejor momento. La rendición de 3 divisiones en 72 horas, bajo condiciones que todo analista militar honesto evaluará como el producto de un error estratégico en lugar de un fracaso táctico, ha fracturado esa narrativa de una manera que no puede ser reparada por ninguna operación de asuntos públicos. La dimensión política dentro de Israel es inmediata y severa. Una democracia que pierde 3 divisiones sin una derrota en combate, que las pierde por las consecuencias logísticas de un fracaso estratégico para proteger la infraestructura de suministro, enfrenta un ajuste de cuentas político interno que ninguna coalición puede sobrevivir intacta. Las preguntas que consumirán la política doméstica israelí tras estos eventos no son preguntas sobre tácticas o adquisición de armas. Son preguntas sobre juicio estratégico, sobre la decisión de confiar en una arquitectura defensiva que resultó insuficiente, sobre el fracaso de anticipar y proteger contra la estrategia de objetivos logísticos que Irán ejecutó con tanta precisión sistemática. La dimensión humana, la que el análisis militar más a menudo subestima, está presente en cada una de esas formaciones rendidas. Estos son soldados que entrenaron durante años, que se prepararon para el combate, que se desplegaron para defender su país y que se encontraron varados, sin combustible, sin munición, sin la capacidad de luchar o de ser reabastecidos, tomando la decisión de que una resistencia adicional era un sacrificio inútil en lugar de una defensa significativa. Esa experiencia de ser abandonados por una cadena de suministro que falló debido a decisiones estratégicas tomadas muy por encima de su nivel, dará forma al panorama político y social de la sociedad israelí durante una generación. Frente a esto, considere cómo se vieron las mismas 72 horas desde el lado iraní. La ejecución operativa que produjo este resultado, la inteligencia de objetivos, la secuenciación de ataques, el empleo de armas hipersónicas, el análisis logístico que identificó a Ashdod como el nodo decisivo, fue producto de una institución que lucha con convicción genuina, que ha invertido décadas en construir la capacidad para ejecutar exactamente este tipo de campaña y que ahora ha visto esa inversión validada en términos operativos que superan cualquier demostración previa. La voluntad que sostiene esa institución, forjada en 50 años de presión externa, fortalecida en lugar de debilitada por cada sanción y cada amenaza, no ha sido disminuida por esta campaña. Ha sido confirmada. Para Rusia, los retornos estratégicos de la relación con Irán ahora han sido validados tan completamente que la lógica de inversión de esa asociación está más allá de cuestionamiento en las deliberaciones internas de Moscú. El apoyo a la producción del Fatah 2, la cooperación en navegación satelital, que permitió el guiado de precisión independiente de GPS,
Todas estas inversiones han producido resultados operativos que avanzan directamente los intereses estratégicos rusos, al degradar la credibilidad de las alianzas estadounidenses, consumir la atención y los recursos estratégicos estadounidenses y demostrar a cada gobierno observador que la garantía de seguridad estadounidense es condicional en lugar de absoluta. Para China, el cálculo de Taiwán ha cambiado de maneras que los planificadores estratégicos estadounidenses pasarán años absorbiendo completamente. La demostración de que armas de precisión, empleadas por un actor regional decidido con socios capaces, pueden derrotar una arquitectura defensiva respaldada por Estados Unidos y producir rendiciones a nivel de división sin participación directa. China proporciona una plantilla cuyas implicaciones para la planificación de contingencias a través del estrecho son profundas. China no necesita replicar directamente el enfoque operativo iraní, solo necesita observar el patrón: desarrollo paciente de capacidades, paciencia estratégica, identificación de puntos de estrangulamiento logísticos, selección de objetivos de infraestructura de sostenimiento con precisión y aplicar la lógica subyacente a su propio entorno estratégico. Las lecciones de Haifa y Ashdod serán estudiadas en Pekín con una atención al detalle que los planificadores estratégicos estadounidenses deberían encontrar profundamente preocupante. Para la comunidad internacional en general, los eventos de estas 72 horas han producido la revisión más significativa de las evaluaciones sobre la credibilidad de la disuasión estadounidense desde la retirada de Afganistán. La combinación específica de factores, el fracaso de inteligencia estadounidense para anticipar la escala de la capacidad iraní, los sistemas defensivos estadounidenses incapaces de interceptar armas hipersónicas a escala, los grupos de portaaviones estadounidenses reposicionándose bajo presión de misiles antibuque, la parálisis diplomática estadounidense frente a conjuntos de opciones inaceptables ha creado una imagen integral de limitación estratégica que cada gobierno ahora está incorporando en sus propios cálculos de seguridad. La dimensión energética sigue siendo la carta comodín que restringe la libertad de acción de cada parte. Irán ha demostrado que posee la voluntad y la capacidad de llevar a cabo ataques de precisión a gran escala contra infraestructura crítica. El estrecho de Hormuz se encuentra dentro del fácil alcance operativo de los mismos sistemas de armas que destruyeron Haifa y Ashdod. Cada gobierno con dependencia significativa de importaciones de energía, lo que incluye prácticamente todas las economías principales de Europa y Asia, está realizando evaluaciones internas urgentes de su exposición a un shock energético producido por la interdicción de Hormuz. Esas evaluaciones están produciendo presiones diplomáticas sobre Washington para encontrar una resolución que prevenga una mayor escalada. Presiones que agravan la dificultad estratégica de la posición en la que ahora se encuentra la política estadounidense. El Medio Oriente que existía antes de que Irán desarrollara y desplegara capacidad de ataque de precisión hipersónico a escala operativa ha desaparecido. La arquitectura de seguridad construida alrededor de la primacía militar estadounidense, la superioridad tecnológica israelí y el valor disuasorio de la presencia de grupos de portaaviones estadounidenses está bajo un desafío fundamental. Lo que lo reemplace será determinado por las decisiones tomadas en las próximas semanas por Trump, Washington, Tel Aviv, Moscú, Pekín y los actores regionales que han observado el desarrollo de estos eventos y ahora están calculando cómo posicionarse en un entorno estratégico, cuyas reglas están siendo reescritas en tiempo real. 50 minutos de fuego hipersónico, un puerto destruido, 3 divisiones varadas, 72 horas para rendirse. Así es como se ven las matemáticas de la guerra logística moderna cuando es ejecutada por un ejército que ha hecho su tarea estratégica, que identificó el nodo decisivo, desarrolló el arma capaz de destruirlo y ejecutó el ataque con una precisión y una escala que no dejó margen para la recuperación. En mi evaluación, la rendición de 3 divisiones de las FDI no es el final de este conflicto. Es el momento en que el conflicto pasa de una contienda militar en la que el resultado aún era incierto a una negociación estratégica en la que el equilibrio de influencia ha cambiado decisivamente. Irán no necesita destruir completamente a las FDI para lograr sus objetivos. Solo necesita mantener suficiente presión para hacer que la resistencia continua sea más costosa que un resultado negociado que aborde los intereses de seguridad centrales de Irán. 3 divisiones rendidas, 2 puertos destruidos y un Pentágono que se ha quedado sin opciones limpias sugieren que ese punto puede estar acercándose más rápido de lo que nadie en Washington anticipó. ¿Encuentra Washington una manera de ofrecer a Irán una salida diplomática que aborde los intereses de seguridad centrales que impulsan este conflicto? Y si es así, ¿qué piensa Israel sobre los términos?
¿Presiona Irán aún más su ventaja operativa, apuntando a la logística restante, infraestructura, rutas de suministro alternativas, liderazgo político antes de que pueda organizarse cualquier negociación? ¿O este momento produce el tipo de shock estratégico que ocasionalmente en la historia de los conflictos crea las condiciones para un acuerdo que ninguna de las partes pensó posible al inicio? Esa es la pregunta que más importa ahora mismo. Y tu evaluación de hacia dónde van las próximas 72 horas pertenece a esta conversación. Si encontraste este video impactante, no olvides dar me gusta, suscribirte y quedarte con Guerras del Mundo para más.